Hoy estamos mucho más informados de lo que está pasando en Venezuela o de lo que está pasando en El Salvador que hace 10 o 15 años. Y eso es una buena noticia también, porque tenemos mecanismos para defender y construir la democracia. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de video podcasts de Latinoamérica Digital o Latam Digital de Access Partnership. Hoy me acompaña un invitado de primer nivel, una persona que aprecio un montón y él lo sabe y de la cual he aprendido, pero quiero que muchos más aprendamos el día de hoy, Juan David Aristizábal. Lo primero que quiero decir y antes digamos, de la entrar en materia, y una cosa que resalto mucho de Juan es que él es una persona súper inteligente, muy inspiradora, pero sobre todo es una muy buena persona. Entonces me alegra mucho poder tener estos espacios donde muchos de ustedes van a conocerlo, a ver sus opiniones, sus perspectivas. Los invito obviamente a que se inscriban a nuestras redes, que nos sigan en YouTube, Spotify, Apple Music, todas esas plataformas. Y sin más, Juancho, bienvenido a nuestra serie de podcast. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y ya pues entrando en materia, te quiero preguntar un tema, la primera es como el rompehielo y es, ¿tú cómo ves las cosas hoy en general en América Latina? Y ahorita, si quieres, empezamos a ver temas más específicos de tecnología, educación, pero en general, tú que eres una persona de mundo, una persona global, ¿cómo ves las cosas hoy en Latinoamérica? Pues yo creo que estás hablando con un optimista diría un optimista con urgencia. Y ser optimista con urgencia es reconocer que hay muchas cosas que a mí no me gustan del presente, pero que tengo agencia o capacidad de modificarlas. Y creo que cuando uno recupera su agencia y la agencia se puede ganar, o sea, la capacidad de uno saber que uno puede modificar el entorno o las situaciones, es un proceso, es diario, digamos, eso no es que uno un día tiene agencia y mañana la va a tener, hay que cultivarlo. Creo que en América Latina lo que hay es un ejemplo de, de muchos lugares donde las cosas se están haciendo bien hechas, sobre todo a nivel local con muchísimos retos entre el reto del discurso versus la realidad. Un ejemplo de esto es los retos de cambio climático que está viviendo el mundo. América Latina aporta muy poco a la huella de carbono, por ejemplo, pero sí tiene un alto impacto todo lo que aquí hagamos por proteger el Amazonas o por proteger el agua. En el caso de lo ambiental, creo que América Latina ha venido avanzando en proteger su Amazonas. De hecho, en el caso de Colombia específicamente, se ha venido, a pesar de todo lo que está pasando en deforestación, estaban reduciéndose como la velocidad de la deforestación. Creo que Brasil, con el nuevo cambio de gobierno, también ha mandado una señal muy clara de al Amazonas hay que cuidarla. Y eso ambientalmente creo que es supremamente relevante. Lo segundo es, de manera tecnológica, América Latina nos están dando un regalo en la humanidad hoy y es, podemos estar pasando de la revolución industrial a la revolución digital sin tener que pasar por un montón de desgastes de acceso a capital para producir una industria pesada. Y eso es un gran regalo que nos están dando. Y ese regalo, la pregunta también puede ser, ¿lo estamos aprovechando o no? Y yo creo que hay ciudades, Santiago de Chile, por ejemplo, o Bogotá, cuando tú las miras en las pruebas PISA, que miden la calidad educativa, empiezan a aparecer entre las mejores ciudades de estas pruebas. Por ejemplo, Bogotá está muy cercano a Barcelona. Y yo creo que eso también es una muy buena señal, diciendo, oiga, las ciudades están preparando su talento local para el futuro y un futuro que es supremamente digital. Y el tercer elemento que creo que es muy valioso es que hay una agenda alrededor eh, del cuidado de las instituciones que antes yo creo que no existía de tal manera. Y digo que no existía de tal manera es porque hoy las redes sociales nos están permitiendo conectarnos de una manera para luchar por unos ideales. Entonces, hoy estamos mucho más informados de lo que está pasando en Venezuela o de lo que está pasando en El Salvador que hace 10 o 15 años. Y eso es
una buena noticia también, porque tenemos mecanismos para defender y construir la democracia. No quiero decir con esto que no tengamos retos por resolver, tenemos muchos retos por resolver, donde creo que América Latina tiene que apostarle más a la inversión extranjera y atraer más dinero, atraer más capital. Por el segundo, nosotros tenemos unos monopolios en nuestros países en todas las industrias, financieros, digitales, que impiden la competencia y que los productos sean mucho más baratos. Y la tercera es que en muchos lugares la, la mala política ha logrado permear los sistemas educativos y eso ha impedido que se hagan avances más rápidos en la calidad educativa. Pero cuando uno mira esos tres retos, por ponerlos, en todos tenemos capacidad y agencia para buscarle soluciones. En el caso de la inversión extranjera, las empresas, las pymes, las grandes, tienen una posibilidad de internacionalizarse con exportación de productos y servicios, con lograr dominar el inglés para atraer talento por fuera, pero traer capital. En el caso de la educación que está permeada por una política a veces que no permite avanzar, pues hoy hay cada vez más movimientos de padres y madres de familia buscando influir, como lo es todos, por la educación en Brasil o en Chile o en el caso de Colombia. Eh, entonces creo que en todos los escenarios hoy hay más oportunidades para cambiar las circunstancias que no nos gustan en la región. Tremenda, tremenda perspectiva y creo que eso es muy evidente el tema del optimismo. El optimismo con el realismo mágico creo que es una mezcla muy colombiana de lo que nos compartes. Quisiera hacer doble clic en eso último que hablaste porque precisamente uno de los temas que nosotros hemos analizado en la región es el tema de cómo ponerle números concretos a los beneficios que da la tecnología. Y el año pasado y el año antepasado hicimos un reporte para Google en 6 países de la región en el que sacamos, digamos, el potencial económico y, digamos, un reporte de impacto socioeconómico del uso de algunas tecnologías digitales en la región y uno de las recomendaciones de política que salió ahí, uno de los componentes era el de habilidad, el decir, venga, que hay un potencial y creo que pocas personas discuten el potencial de Latinoamérica, pero si hablan mucho de, venga, usted necesita habilitar estas cosas para llegar a ese potencial. Ahí aparece la educación. Entonces, te quería preguntar, cuando tú hablas o cuando en general se revisa el tema de la educación en Latinoamérica o en Colombia, donde lo quieras detallar, ¿tú crees que estamos siéndole fieles al potencial que tenemos del talento con las herramientas que la educación les está dando? ¿O hay un gap, hay una brecha que de pronto tiene que revisarse? Pues en educación, como le pasa a los países, le pasa a las ciudades o le pasa a las personas. Esto se necesita tener en el centro cuando uno está creando un plan educativo institucional, el PEI, o está construyendo el currículo. Hay que preguntarse por algo esencial, es cuál es el ciudadano o la persona que yo quiero que sea, es decir, cuál es el ideal de persona. Y es una conversación que no es fácil para las personas, individualmente. ¿Yo quién quiero ser? Para, para unas ciudades, ¿qué tipo de ciudadanos queremos que habiten esta ciudad? Y para un país, ¿qué tipo de nacionales queremos? Y eso, cuando hablamos del ser, estamos hablando de qué tipo de comportamientos, cómo ve el mundo, cómo interactúa con el mundo. Y eso es difícil, pero lo más relevante en el mundo de la educación, porque eso nos permite tener un norte para dónde vamos y alrededor de eso se construyen las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y también la tecnología habilitadora para ese perfil del ciudadano. Entonces, cuando uno está hablando del potencial, yo vuelvo a la agencia y es nosotros tenemos agencia de cambiar las cosas. Y seguramente quien nos está oyendo tiene la opción hoy de invertirle una hora más a aprender inglés o a una hora para estar en una red social viendo gaticos. Es una decisión individual. Si nosotros nos visualizamos, nos pensamos como un profesional, una persona bilingüe, una persona que se puede comunicar con el mundo, si tenemos eso claro, cuando tengamos que tomar la decisión de comportamiento, o le dedico una hora a Duolingo
o a English for o una hora a memes, es más fácil tomar la decisión porque yo tengo claro quién quiero ser. Entonces, frente al talento, creo que en América Latina su diversidad como su inequidad, pues es difícil decir que América Latina no está viendo su talento, porque tú vas a ciudades como Santiago de Chile o tú vas a ciudades como Bogotá, por ejemplo, o la apuesta que está haciendo en el caso de Colombia Barranquilla o en Monterrey. Las ciudades, cada una está apostando al desarrollo local de su talento. Pero cuando uno ya mira el contexto de todos, pues empieza a darse cuenta que las brechas regionales, las brechas de barrio, las empiezan a generar que la respuesta a tu pregunta sea, pues en general, eh, no, ¿sí? Nosotros no estamos apostándole a ese potencial. Pero creo que cuando uno genera, digamos, vuelve una pregunta generalizante como esa, se le olvidan los casos ya de éxito de lo que está sucediendo. Y creo que ahí es donde también tenemos el mayor reto en América Latina, es que creo que la respuesta adecuada es depende. Que creo que en el mundo político de hoy decir depende es lo peor, porque entonces es A o B, es no, no nos estamos educando, no estamos creciendo. América Latina tiene muchos ejemplos de cosas bien que están sucediendo en distintas ciudades, pero uno podría buscar corresponsables. Los tomadores de decisión sin duda tienen una obligación en esto, porque manejan los presupuestos, los administran, pero somos los ciudadanos, al menos en todos los países de América Latina, excepto Nicaragua y Venezuela y Cuba, los ciudadanos podemos participar activamente en la democracia e influir en cómo se hacen los presupuestos participativos, en cómo se destinan los recursos. Entonces, ¿de quién no está fijándose en el talento de América Latina? En los latinoamericanos. Esto no es un asunto solo de los gobiernos, no es un asunto de las empresas, somos nosotros como ciudadanos que deberíamos estarle presionando a los gobiernos, pero por el otro lado, haciendo una movilización interna, individual, para educarnos. Brasil, en el año 2017, cifra súper desactualizada, pero la última que hay comparativa con otros países de la región. Brasil, el 34% de la población económicamente activa estaba educándose. Chile el 11%, Colombia el 7%. Alguien me va a decir, no, pero es que claro, esa es gente que estudia y trabaja en la de Brasil. Perfecto, digamos que esté bien. Pero también puede decirnos, es que la gente cuando está trabajando sigue estudiando. Esa es otra cosa que nos puede decir esa cifra. Y yo creo que aquí es recuperar esa y llevarles esa invitación de si queremos recuperar nuestro talento, no esperemos a que el gobierno nos diga, te voy a recuperar tu talento, sino nosotros, de manera individual, que tenemos agencia, decir, pues yo estudio, yo voy a hacer de mi talento el máximo talento posible. Shakira, Luis Miguel o Karol G no dependieron del gobierno de sus países para volverse un talento global. Fue una decisión individual con mucha gente apoyándolos. Lo que hay que hacer es que las personas en nuestros sistemas educativos tengan la ambición, los sueños que ellos tenían en sus industrias para ellos mismos ser la CEO o el CEO de su propia carrera para salir adelante con su talento. Eso es muy interesante. En esas cifras que tú mencionas y tratando de profundizar un poco sobre esa línea, nosotros hemos visto, o personalmente he visto a veces que se controvierte lo que es la medición de la educación en función de la formalidad. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las TIC, entonces dicen, algunas personas dicen, mire, quien es ingeniero en sistemas o en computación o en cualquiera de estas áreas es el profesional en esas áreas. Y esa es una visión, digamos, muy tradicional de cómo se ve la educación formal. Pero de hecho, desde mi época de la universidad que empezaron a salir las plataformas, los Platzi, los Coursera, los EDX y mil plataformas más, salió esta otra línea que dijo, no, esto que es una educación, digamos, de habilidades y que pronto no tiene el sello del ministerio, pero pues igual es educación y genera habilidades, pues también es educación. Entonces genera como esa, no sé si es una divergencia, pero es una especie de contraste sobre cómo estamos midiendo o cómo estamos interpretando eso de estudiar y esa educación. Frente a eso, ¿tú qué ves? ¿Tú crees que
yo no creo que haya un conflicto, yo creo que son más complementarios, pero tú cómo ves la percepción, por ejemplo, de las entidades sobre lo que es la educación formal, informal y eso, frente a esos retos que con esas cifras tan tremendas que nos comparten. Mira, Colombia, en el caso de Colombia, Chile también ha hecho este ejercicio. Le ha apostado en los últimos 5 años a una formación que combine lo formal, lo no formal, para lograr que la gente tenga habilidades. Y yo creo que aquí la pregunta fundamental tiene que ver es si tenemos las habilidades para lograrlo. Y creo que eh, el mundo lo que nos está pidiendo son horas de vuelo para poder desempeñarnos en ciertas habilidades. Y creo que la pregunta que hay que hacerse es, con estas horas de vuelo, ¿para qué estoy preparada o preparado? Esa debería ser, creo que la pregunta es más de ahí, y digo horas partiendo de la base de que la educación es de calidad. Porque puede ser muchas horas de una educación de mala calidad y no mueve la aguja. América Latina necesita más horas de buena formación. Eso es importante decirlo, más horas de buena formación. ¿Cómo llegas tú a esas horas? ¿En qué instituciones y en qué lugares? Es también una discusión también de trayectoria profesional, de trayectoria de vida, pero también aceptando y reconociendo de... hay un concepto que se llama el optimismo cruel. Y el optimismo cruel es decirle a la gente, que es una narrativa que tenemos en América Latina y en África, sobre todo en los países, digamos, que compartimos el sur, es que si tú vas a la educación superior tradicional, vas a llegar a un empleo formal. La realidad es que nuestras economías son las economías informales. Entonces, el sueño de que vas a una universidad y esa universidad te lleva a un empleo formal es una mentira en nuestras economías, porque es una mentira porque no es generalizante para todos. Si fuera generalizante para todos, estaría yo de acuerdo. La realidad es que si tú vas a ciertas universidades, si vas y tienes cierto tipo de formación básica, las probabilidades de aumentar en un empleo formal son mayores. Pero incluso personas que han estudiado en educación superior formal de buena calidad no necesariamente encuentran un empleo formal. Entonces, creo que lo que hay que pensar es horas de vuelo de calidad en habilidades, y la segunda es reconocer que vivimos en una economía informal, y bajo la economía informal tenemos que tomar una decisión. O peleamos con la economía informal y decimos, no, 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 es que todo el mundo tiene que ir a estar en la empresa formal. O decimos, perdón, la economía informal necesita unas habilidades con unos requisitos distintos a los de la economía formal. Y en esa combinación creo que la gente, hay que ser muy claros con las personas. Eh, y las mamás, los papás deberían tener eso claro, porque creo que el, 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 el creer que la educación superior es el futuro de todos, creo que no es reconocer lo que pasa. O sea, es que eso no es lo que le pasa a una persona que se gradúa, porque es un privilegio en nuestras sociedades trabajar en la economía formal. Entonces la pregunta es que a mí me dicen, no, pues entonces es que se creen empresas. Pues claro, pero para que se creen empresas, pues tienen que haber emprendedoras y emprendedoras. Las empresas no se crean por decreto. Eh, y el Estado, que habla de, bueno, entonces, ¿cómo crear más empleo? El mismo Estado, en la mayoría de los países de América Latina, la función pública, es decir, la que determina las características de un puesto de trabajo o no, le exige a la gente para crecer y avanzar títulos técnicos o profesionales. Pero mientras tanto, ese mismo Estado subsidia o da becas en bootcamps. ¿Por qué? Porque el Estado se contradice, porque el Estado reconoce en esa contradicción que que la economía informal es real y que necesita ciertas habilidades que, y que toda la economía formal o el Estado no es capaz de absorber a todo el talento de su gente. Totalmente de acuerdo. En esa línea del rol del Estado y tratando de sumergirnos un poquito en la calidad, ¿tú cuáles crees que son los determinantes mínimos fundamentales que permitirían que hubiera más calidad en la educación
formal, informal, técnica, superior en Latinoamérica, en temas de capacitación docente, de infraestructura, de conectividad? ¿Qué tipo de cosas deberían ser casi que fundamentales e innegociables en estas agendas de, digamos, de desarrollo de la región, que con tu experiencia tú digas, es que esto hoy todavía está mal y debería ser una cosa casi que como el agua potable, un supuesto básico Siempre, mira, fundamental? mira que a mí me parece que Estonia es un país que, digamos, que ha logrado mostrar como un futuro alrededor de la transformación de educación para su gente en menos de 30 años, pero también lo ha sido Irlanda, por ejemplo. Irlanda tomó una decisión hace 30 años y era vamos a traer las empresas farmacéuticas y las empresas de hardware a Irlanda y vamos a hacer que nuestro sistema educativo tenga un ciudadano que sea un ciudadano demócrata, un ciudadano liberal, un ciudadano que respeta la diversidad, pero es un ciudadano conectado con el mundo. Se lo propusieron como país y alrededor de eso han construido su educación. Hoy en día el 53% de la población en Irlanda va a la educación superior, es el epicentro de las empresas de tecnología. Hay quienes van a decir que porque son el hub, digamos, bancario y como no pagan solamente el 13% de renta, entonces por eso es que están ahí. Pero la realidad es que para un país de 5 millones de habitantes fue una apuesta de 30 años como se transformaron. Entonces, esto lo digo es porque hay que volver a preguntarnos el futuro, qué ciudadanos queremos ser. Y esto tiene que ver mucho con cultura, con visiones, con sueños. Por ejemplo, cuando uno piensa en el proyecto educativo institucional de Costa Rica, es un ciudadano que respeta la biodiversidad y la naturaleza, es un ciudadano que resuelve el conflicto negociando, es un ciudadano que entiende que hay una obligación planetaria con todas las acciones. Ese es el proyecto educativo institucional de Costa Rica y eso se ve reflejado en sus negocios, en su turismo, o sea, está ahí. La pregunta para cada país es esa, ¿cuál es el core? Pero también es individual, es nuestro core, yo, Juan David, yo, Giuseppe, yo, Natalia, quienes nos estén oyendo es en qué ciudadano quiero convertirme. A partir de ahí diseño mi educación. Pero para ir a la pregunta es, ¿dónde está el detonante? Para mí el detonante en América Latina está en tener niñas y niños bien alimentados y amados. Porque si no hacemos, de hecho, hay que corregir cosas en la educación básica, hay que corregir cosas en la educación media, en la educación superior, sin duda. Y yo creo que uno no puede esperar a que esto llegue hasta allá para poder hacer cambios. Hay que hacer acupuntura en cada lugar y buscar cómo hacer cambios. Pero si hay algo que debería ser determinante para el futuro de esta sociedad, de América Latina en general, son niños queridos y amados. Y un niño querido y un niño amado es un niño que cuida de sí mismo, un niño que cuida de los otros, un niño que cuida del planeta. Un niño bien alimentado es un niño que tiene acceso a todos los nutrientes, pero también acceso a la cultura, un niño que tiene la nutrición de ver el mundo. Eh, entonces, creo que hay que pensar en la primera infancia y cuando una familia está esperando un bebé, que todo ese proceso sea un proceso del cuidado, porque ahí está el futuro de la nación. Y eso implica a nosotros que, ejemplo, nuestras ciudades sean ciudades para las mamás, para los bebés. Hoy en día las ciudades en América Latina son imposibles caminarlas con un coche. Una mamá o un papá en este momento, muchos son jóvenes, adolescentes, porque no tuvieron la educación sexual adecuada y por eso vemos el índice de embarazo adolescente disparado en América Latina. Entonces, si queremos hacer un cambio ya hoy, para los próximos 30 años, que cambie para siempre, arranquemos con niños, con niñas, niños amados, deseados, nutridos, que el resto del sistema educativo empiece a organizarse. Bilingüismo, arte, creatividad, ciencia y tecnología, innovación. ¿Y por qué digo que eso los agarra el sistema? Porque tenemos que ir haciendo cambios en cada uno de esos procesos. Pero la principal universidad que tiene una ciudad es la calle. Y entonces uno tiene que decir cómo hacemos que las calles, que los barrios, que los transmilenios, que los metros se vuelvan lugares de aprendizaje. Entonces, creo que todas las intervenciones son posibles eh, con gente, con gente que tenga su cerebro impecable, su corazón sano, y cuando me refiero a su corazón sano es sin odio, sin resentimientos, lleno de alegría,
y con un cuerpo vital. Esas cosas se pueden empezar, son asibles. O sea, ya hay países que lo han logrado. Eso último que mencionas es bastante inspirador, te lo cuento. Y no sé si en la mayoría de estos rankings y estas mediciones que se hacen en toda la región, yo haya visto la primera vez que se mencione con tanta certeza que eso es casi que igual o más importante que les pongan un punto de Wi-Fi en una escuela, ¿entiendes? Porque pueden tener 5G, pero si no tienen desayuno, si los tratan mal, pues creo que tienes toda la razón y eso es un tema que en la agenda de políticas debería estar muy claro. Te me adelantaste una pregunta que te iba a hacer después, entonces voy a hacer aquí un giro un poco a la izquierda en sentido figurado. Y es, tú ahorita mencionaste el tema de discurso-realidad, el discurso de lo que se quiere, de lo que se promete y lo que, digamos, se puede hacer. Y una tensión que es evidente en casi todas las sociedades latinoamericanas. Llevándote al mundo de la tecnología otra vez, o uniéndolo un poco con eso, el discurso de muchos gobiernos promete 5G, inteligencia artificial, blockchain. La realidad, el componente del talento, de las capacidades, ¿tú cómo las ves? ¿Crees que estamos teniendo la gente preparada para desarrollar en su full potencial todas esas tecnologías emergentes? ¿O quizás ese discurso en realidad toca aterrizarlo un poquito más? Giuseppe, yo creo que desde que el costo del Internet para las personas sea tan alto como lo es en América Latina, no vamos a poder avanzar en esto. Y por eso es que a mí me parece impresionante lo que las empresas satelitales de Internet, como lo va a hacer el proyecto de Copérnico, de Amazon o Starlink, eh, son tan revolucionarias. Aún me parece que son muy costosas. Pero América Latina tiene unas 4 o 5 compañías que tienen todo el mercado del Internet. Y eso nos hace a nosotros dependientes de unos pocos capaces de dominar el mercado. Y yo creo que si no hay libre competencia y si los ciudadanos no tienen Internet más barato, esto va a ser imposible avanzar en acceder a información, contenido y a crear los mejores servicios tecnológicos, porque dependemos de 3 o 4. Entonces yo creo que el discurso, sí, uno ve a los gobiernos supremamente comprometidos con eso que estás diciendo, hay unos que hacen más cosas que otros, pero me parece que ninguno, ni gobierno de izquierda ni de derecha, se han comprometido a la libre competencia para poder acceder a un Internet más barato. Lo segundo, nuestros gobiernos dependen de 2 o 3 prestadores de servicios de hardware. Entonces, y lo mismo del software. Nosotros, si queremos avanzar en esto, América Latina libre, tiene que tener software libre, apoyarse en la creación de contenido libre y en la creación de hardware propio y no depender de 2 o 3 compañías globales para utilizar la tecnología. Y en esas tampoco veo a los gobiernos, porque los gobiernos cuando sacan sus licitaciones siempre están pensando en cómo quedan bien con los que van a Davos y no con las empresas de tecnología de la región. Entonces, yo creo en el capitalismo. Lo que no creo es que en ese capitalismo amarrado y que son 2 o 3 empresas de tecnología, creadoras de software o de habilitadoras de infraestructura para el Internet. Entonces, hoy como ciudadanos, yo digo, lo que tenemos que hacer es apostarle a creación de hardware en nuestros países. Hoy yo conocí una empresa que se llama Millana, creo que se llama Millana, que la dirige una señora que se llama Catalina Ortiz. Me mostró el computador, ellos se conectan, cosa espectacular. O sea, nosotros tenemos la región, ¿cómo? ¿Sí? Entonces a mí me dicen, no, es que uno tiene que centrarse en sus ventajas competitivas. Y le digo, sí, pero si Corea del Sur hubiera hecho eso, se hubiera quedado sembrando arroz. Nosotros hoy tenemos que apostar la creación de tecnología y para eso necesitamos la libre competencia y arranca por la decisión que tienen los gobiernos para hacerlo. Pero nosotros como ciudadanos sí podemos hacer cosas y es apalancar, apoyar ese tipo de compañías, no irnos, mejor dicho, ir a mí y a Giuseppe, que no saben, nos enseñaron Linux cuando estábamos en el colegio. Y yo creo que una de las cosas
que uno le abre el mundo es que de verdad uno sí puede crear tecnología, pero para eso uno tiene que tener la mente de decir, yo no tengo por qué casarme con 2 o 3 que son los únicos dominantes del mercado, porque hoy el mundo en el nuevo poder lo tiene quien crea tecnología y domina la infraestructura. Si en esas 2 cosas nosotros no estamos, vamos a estar rezagados como 500 millones de personas dependiendo de 4 instituciones. Y se puede cambiar. Libre competencia y crear tecnología, hardware y software de nosotros. Bueno, ¿cómo romper esa idea de que quienes hacen hardware, software y que generan tecnología son geeks o solo son genios o solo son gente que vuelan en los números y que a veces hay esa especie de prejuicio de no, es que si yo soy artista plástico no puedo hacer tecnología, o si yo soy bailarino, si yo soy biólogo o cualquier cosa? ¿Cómo vincular esto que tú acabas de mencionar con casi cualquier idea vocacional de las personas para que en esa idea de ser lo que uno quiera hacer, reconozca que la tecnología lo que va a hacer es potenciar esa idea de lo que ellos quieren ser? ¿Cómo cambiar ese chip? Hay muchos creadoras y creadores en el mundo y que tienen una capacidad como que los une, y es la disciplina. Y yo creo que esa debería ser la concentración. Esto es de disciplina. Y creo que la disciplina tiene unos elementos y es disciplina a conectarse con otros mundos. Y la disciplina a conectarse con otros mundos significa conocer gente que esté haciendo esto, de otras carreras, de otras trayectorias, de otra. Disciplina en ser creadores. Y creo que ser un maker significa ser, o sea, como pa'lante, vamos, movamos, unamos, peguemos puntos. Y la disciplina de ser exploradores. Y la exploración, que es distinta al primero que digo de ir a otros, como otros grupos, es que la exploración es reconocer que hay otra gente que tiene unas habilidades que yo no tengo, pero yo puedo construir con ellos. Yo creo que a veces nos han hecho creer que si no somos nosotros la protagonista o el protagonista, no está bien. Y yo creo que lo más rico en la vida es encontrar gente que está haciendo una idea súper bacana y uno es, venga, yo soy un explorador con ustedes, o sea, yo puedo aportarle desde lo que yo sé. Eh, y creo que eso se necesita humildad de parte de uno, pero también como esa necesidad de explorar con otros la forma de cambiar. Tremendo. Tú hablabas o hablas en uno de tus libros que lo tengo ahí atrás, no sé si lo alcancen a ver, tú hablas mucho del tema de tribus y el tener esa visión de turista, incluso con el entorno propio, y tú hablas de muchas cosas, ¿no? Digamos, eh, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que estos makers, estas personas que quizás necesitan apalancarse con otros, sean conscientes de que ese es el camino, que digamos uno solo quizás no llega tan lejos como podría llegar si está acompañado? ¿Cómo incentivar ese espíritu más colaborativo, más de hagamos cosas juntos, resolvamos problemas juntos en la región? Yo creo que con algún proyecto en común, es decir, creo que hay que encontrar proyectos que a uno lo entusiasmen. Creo que hay, hoy hemos hablado de varios, entonces de los que queramos, mejor dicho, hacer una empresa de tecnología, porque América Latina no tiene una empresa de internet satelital para hacerlo, y pronto alguien dice, montémosla, y se arma el cuento, pero puede ser que hoy en día vamos a montar una organización social para la primera infancia, y creo que hay que encontrar puntos en común que le faciliten a la gente encontrarse. Yo creo que es muy difícil encontrarse si no hay propósito. Por eso es que uno pasa tan rico en la fiesta, porque es que el propósito es la fiesta. Entonces, Alex de Tocqueville va a Estados Unidos y les escribe otra vez a Europa y les dice, oiga, yo ya entiendo por qué esta gente va a ser rica. Y va a ser rica porque tienen una cosa y es su capacidad de organizarse. Bernardo Toro, un filósofo, fue director de la Fundación Avina, tiene una frase que dice, la pobreza de una sociedad se mide por su capacidad o incapacidad de organizarse. Y creo que cuando somos ricos y la riqueza no es dinero, la riqueza tiene que ver es con el tipo de transacciones que una sociedad hace, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de crearnos y organizarnos. En Colombia hay unas cosas que empiezan a pasar en febrero, marzo, son las asambleas de los edificios, las asambleas de copropietarios.
Y eso es la muestra mayor del problema que tiene América Latina, reflejada en Colombia, por nuestra incapacidad de organizarnos. La gente no va a la asamblea, la gente dice es que eso fue el portero, eso fue el otro. Un problema de organización terrible. Pero ahí es donde hay una oportunidad de liderazgo. Si uno quiere cambiar la forma en cómo se organiza la gente, empiece por su edificio y su conjunto. Eh, o sea, para mí estar en la junta del edificio en el que yo vivo ha sido una experiencia de liderazgo que ha sido más difícil que cualquiera de las cosas que he emprendido en la vida, de las que he gestionado, porque es un proyecto colectivo obligado, o sea, es una nave espacial que yo vivo o sea, es una nave espacial con la que viajo por el universo, es el lugar en el que vivo, entonces me toca estar ahí con esa gente y es o aprendemos a organizarnos o perecemos. Entonces, ¿cómo se organiza con tribus? No necesariamente siempre tiene que ser alrededor de cosas que a uno le gusten, sino cosas que le toquen a uno resolver. La cuadra en la que uno vive, el edificio en el que uno vive, eh, la clase en la que uno está, ahí hay espacios para armar su propio tribu, su propio grupo para modificar cosas. Sí, súper, súper de acuerdo y ese es un gran ejemplo. Ya entrando al último bloquecito de esta muy amena charla, Juan, te quería preguntar un par de cosas puntuales y es volviendo a esta necesidad de generar soluciones amplias, sociales y con esa visión de Estado que tú tienes y siempre la has tenido. Digamos, yo sé que tú hablas mucho con empresas de todo tipo, sobre todo de tecnología, pero de todo tipo. ¿Qué están pidiendo estas empresas en términos de educación, no en términos de empleabilidad? No si necesito contratar 3 ingenieros o 2 desarrolladores. Ellos, ¿qué tipo de habilidades, qué tipo de educación están pidiendo y que de pronto todavía no se las estemos dando? ¿Cuál es ese vacío que ellos no han podido llenar en Latinoamérica? Yo lo pondría en una palabra y es autonomía. Autonomía quiere decir que uno es capaz de darse sus propias reglas y a partir de las reglas que uno mismo se da, gestionarse. Cuando uno le dicen qué hacer, uno no tiene autonomía y uno hace caso, porque te está viviendo bajo el paradigma de otro. La autonomía tiene un elemento de autogestión, tiene un elemento de autorregulación, tiene un elemento de autocuidado. Eso en la práctica, para ir como a la aterrizada, significa gente que se gestione a sí misma, que no haya que decirle qué hacer, gente que proponga, gente que sea curiosa, gente que sepa manejar sus emociones, gente que no es la primera vez que se pelea con el jefe y ya me voy. Todo eso tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía logra condensar como muchos de los retos que tenemos eh, socialmente en América Latina. ¿Por qué es tan relevante esto de la autonomía? Porque la autonomía tiene que ver con la agencia. Cuando uno deja que otro le imponga su paradigma, uno pierde agencia o cree perder agencia, porque la agencia la tiene, no la puede recuperar. Y estamos viviendo en un mundo, y no solamente América Latina, sino el mundo, donde estamos buscando ambientes controlados. El ambiente controlado es un ambiente en el que todo es muy parecido al colegio, todo es muy parecido a la universidad, las carreras en las empresas tienen una ruta de acción y eso se diferencia a la ruta de los hacedores. En la ruta de los hacedores hay que tener mucha autonomía para uno determinar su norte, pero también las habilidades que requiere. Y eso creo que es un reto para el mundo hoy, es gente que tenga libertad. Y la libertad es yo determinar yo quién soy, pero no porque los libertarios me lo digan, sino porque yo como ciudadano me lo digo. Porque si yo me convenzo del paradigma de otro, yo perdí autonomía. Ese es el problema, ese es la mayor reto que tiene la autonomía y el autoconocimiento, es ser consciente de por qué pienso como pienso, y si yo pienso como pienso es porque yo he decidido pensar y actuar así y no porque me lo determinaron las creencias. Y hay un libro que vale la pena que se llama El Quinto Acuerdo de, de Ruiz, que es el mismo escritor de los 4 acuerdos Tolteca, saca el quinto y tiene que ver precisamente con volvernos a dar autonomía sobre el tipo de creencias que escogemos tener.
No he escuchado el tema de ese libro, lo voy a buscar. Juan, te voy a hacer la última pregunta, no sin antes agradecerte por tu tiempo y tu generosidad con todo lo que nos compartes. Y es una pregunta que a la vez es un ejercicio que te voy a invitar a hacer. Asumamos que en algún momento tú estás y eres el presidente de Colombia, tú eres colombiano, esto lo ve gente de toda Latinoamérica, tú eres colombiano, para los que no notaron el acento, tú eres colombiano, tú eres el presidente de Colombia, que espero que lo seas. ¿Cuáles son las 3 acciones clave, transversales de tu gobierno que tú dices, estas son mis 3 banderas para desarrollar educación, tecnología y bienestar para las personas? ¿Cuáles son las 3 cosas que tú dices, esto voy a hacer yo? O sea, pero yo creo que eh, los países de América Latina podrían compartir este mismo reto y es, hay que elegir buenos congresistas y senadores. O sea, un gran congreso hace buenos gobiernos, porque congresistas y senadores que estén cooptados por mafias o por compañías que no quieran la libre competencia, no nos garantizan el progreso. Entonces, acá puede llegar una gran presidenta o un gran presidente, pero si no hay unos congresistas, pueden ser de distintas ideologías, pero si ciudadanos no votamos por ellos, una golondrina no hace verano. Lo segundo es un sistema judicial que tenga todas las garantías de hacer su tarea, para que haya mucho contrapeso a cualquier presidenta o presidente, que tenga la tecnología necesaria, que tenga todos los controles, que pueda vigilar y decir y ladrar cuando tenga que ladrar. Y lo tercero, que esto lo hemos perdido en América Latina, es que la responsabilidad social es muy importante y ha hecho muchas cosas muy útiles, pero en América Latina se ha perdido el apoyo barrial. ¿Y qué quiero decir con eso? Antes, una empresa apoyaba al equipo de fútbol del barrio, antes habían unos proyectos comunitarios, habían actividades culturales en las localidades, y yo creo que para podernos organizar mejor, para resolver los problemas, no es el Ministerio de Vivienda el que tiene que determinar cómo se hace vivienda. Deben ser las organizaciones y los ciudadanos en las comunidades que determinen cómo quieren organizarse y tener vivienda. Y para eso hay que tener presupuestos participativos, hay que enseñarle a la gente a hacer advocacy, hay que hacer que haya más ciudadanía que presidenta o presidente. Si uno tiene Congreso haciendo bien su tarea, justicia haciendo bien su tarea y ciudadanía haciendo su tarea, el presidente es lo menos necesario, porque lo que va a haber es gente de acuerdo, poniéndose de acuerdo para hacer lo correcto. Y ojalá tengamos ambas y te tengamos ahí a ti para... Juan, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo esta charla contigo. Espero que nuestra audiencia también, estoy seguro que así ha sido. Gracias de nuevo por compartirnos tus ideas que siempre son, no sé si disruptivas, revolucionarias, pero siempre le mueven a uno. A mí personalmente siempre me mueven algo. Entonces, muchísimas gracias. Invitados todos a, obviamente, a escuchar este episodio, a suscribirse a nuestras redes. Gracias a ti. Muchas Y gracias. nos vemos en otro episodio.